Doña Mercedes había cancelado su cirugía, pero los 850,000 pesos que había pagado como tasa de seguridad hospitalaria no le fueron devueltos. Doctor Felipe Santos llevaba 6 años cobrando esa tasa falsa a ancianos. Con ese dinero había comprado un yate de 8 millones de dólares en el Támesis, un penthouse de 12 millones en Londres, una villa de 15 millones en la Toscana italiana y un castillo de 18 millones en Marbella. 89,000 ancianos víctimas, 45 millones de dólares robados para financiar el imperio de lujo más cruel de la medicina colombiana. Cada mañana Felipe revisaba su panel de seguridad hospitalaria, un sistema que le mostraba cuánto dinero había robado el día anterior, cobrando tasas de seguridad completamente inventadas a ancianos que necesitaban cirugías urgentes. Su método era diabólicamente simple: convencer a pacientes vulnerables de que necesitaban pagar una tasa de seguridad inexistente por ley. «Buenos días, equipo», saludaba Felipe en sus reuniones matutinas con empleados cómplices del hospital. Recuerden, ancianos con cirugías urgentes son usuarios de alta confianza. Creen todo lo que les decimos sobre protocolos de seguridad. Son la mina de oro perfecta. ¿Pagas tasas adicionales en hospitales sin cuestionar si son legales? Después de ver esta historia, nunca más aceptarás un cobro hospitalario sin verificar que esté establecido por ley. Comenta sí o no confías en las tasas que cobran los hospitales y explica por qué. Suscríbete, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu relación con los cobros médicos. Durante 6 años, 89,000 ancianos colombianos pagaron una tasa de seguridad hospitalaria completamente inventada antes de sus cirugías. Doctor Felipe Santos había convertido el Hospital Nacional en su banco personal, robando sistemáticamente para financiar un imperio de lujo en Europa que incluía yates, penthouse, villas y castillos. No era un médico improvisado. Felipe había estudiado medicina durante 8 años, tenía especialización en cirugía general del Hospital San Juan de Dios y había trabajado 15 años en hospitales internacionales antes de ser nombrado director de protocolos de seguridad. Utilizaba ese conocimiento y autoridad médica para identificar exactamente qué pacientes podía estafar sin que detectaran el fraude. La crueldad del sistema radicaba en que Felipe sabía perfectamente que ancianos con cirugías urgentes eran los más vulnerables al engaño. Había calculado que personas mayores de 65 años, con procedimientos médicos necesarios, aceptaban cualquier tasa de seguridad sin cuestionar, especialmente cuando venía de una autoridad médica. Si quieres saber cómo un doctor puede convertir hospitales en su fondo personal de lujo utilizando autoridad médica como arma contra ancianos desesperados por curarse, no olvides darle like a este video porque esta historia revelará cómo la confianza en profesionales de salud puede ser utilizada para financiar yates y mansiones. Doctor Felipe Santos había construido la reputación más sólida en el sector médico colombiano durante 23 años de carrera impecable. Cirujano general graduado con honores de la Universidad Nacional, especialista en protocolos de seguridad hospitalaria del Hospital Johns Hopkins, autor de 31 artículos científicos sobre seguridad en cirugías de ancianos y fundador del programa Cirugía Segura Tercera Edad, el protocolo más confiable para operaciones geriátricas. Felipe es el cirujano en quien más confío para pacientes ancianos con cirugías complejas, había declarado Dr. Patricia Morales, directora del Hospital Nacional. Su conocimiento sobre protocolos de seguridad es excepcional y siempre garantiza que los ancianos reciban atención con los más altos estándares internacionales. Felipe había invertido 12 años construyendo esa confianza. Su programa Cirugía Segura cubría todas las especialidades del Hospital Nacional, especialmente cirugías cardiovasculares, ortopédicas y oncológicas para pacientes mayores de 65 años. Cada procedimiento incluía consulta preoperatoria detallada, evaluación de riesgos y protocolos de seguridad premium. En Cirugía Segura entendemos que las operaciones para ancianos requieren cuidados especiales, era el lema de Felipe. Por eso implementamos protocolos de seguridad internacionales que garantizan resultados óptimos para nuestros adultos mayores.
Pero lo que los 89.000 pacientes ancianos no sabían era que Felipe había transformado gradualmente su departamento de cirugía en la máquina de robo de ancianos más sofisticada que había operado en Colombia. Su método no era cobrar por cirugías inexistentes, era inventar tasas obligatorias que no existían en ninguna ley. El sistema criminal de Felipe había comenzado en 2018 con una observación que lo obsesionó. Ancianos con cirugías urgentes pagaban cualquier tasa de seguridad que les dijeran que era obligatoria, especialmente cuando venía explicada con terminología médica técnica. La oportunidad de robo era tan sistemática que incluso cobrando solo 850.000 pesos por tasa de seguridad, sus ganancias mensuales superarían cualquier salario médico. ¿Por qué conformarme con salario de director de 15 millones mensuales cuando puedo generar 850.000 pesos de 450 cirugías mensuales? Había calculado Felipe en sus primeros esquemas criminales. Felipe había desarrollado lo que llamaba protocolización de tasas de seguridad, convencer a ancianos de que necesitaban pagar una tasa de seguridad hospitalaria obligatoria antes de cualquier cirugía, utilizando su autoridad médica para hacer que el robo pareciera un protocolo médico legítimo. Las cirugías cardiovasculares requerían tasa de seguridad cardíaca especializada de 1.200.000 pesos. Las cirugías ortopédicas necesitaban tasa de protección ósea avanzada de 950.000 pesos. Las cirugías oncológicas exigían tasa de bioseguridad oncológica de 1.500.000 pesos. Cada tasa inventada se justificaba con explicaciones médicas convincentes. Esta tasa garantiza que utilizaremos equipos esterilizados con tecnología europea. El protocolo de seguridad requiere materiales importados de Estados Unidos. La tasa cubre seguros internacionales en caso de complicaciones. Cuando ancianos ocasionalmente preguntaban por qué otras cirugías no requerían esas tasas, Felipe había entrenado a empleados para responder. Los protocolos de seguridad dependen del tipo de cirugía y la edad del paciente. Para adultos mayores, las tasas de seguridad son obligatorias según normativas internacionales. La belleza médica del sistema, explicaba Felipe a sus empleados cómplices, es que el robo parece protocolo médico legítimo. Nadie cuestiona tasas de seguridad cuando vienen explicadas por autoridades médicas y se presentan como obligatorias por ley. Felipe había reclutado 15 empleados especializados que mantenían el sistema de robo funcionando con precisión médica. Cada uno había sido entrenado en técnicas específicas para convencer a ancianos de que las tasas eran obligatorias, justificar cobros con terminología médica y transferir dinero robado a cuentas internacionales. Doctora Sandra López se especializaba en justificación técnica de tasas, crear explicaciones médicas convincentes que hacían que tasas inventadas parecieran protocolos internacionales legítimos, utilizando terminología hospitalaria que sonaba profesional pero ocultaba fraude. Contador Roberto Vargas manejaba transferencias internacionales, mover dinero robado a cuentas en bancos europeos disfrazadas como fondos de investigación médica o cuentas de equipamiento hospitalario internacional. Enfermera Carmen Mendoza se especializaba en preparación psicológica de pacientes, convencer a ancianos de que las tasas de seguridad eran normales y necesarias, utilizando su autoridad como personal médico para generar confianza ciega. Somos innovadores de la medicina privada, motivaba Felipe a su equipo. Estamos utilizando protocolos de seguridad de élite para generar fondos que nos permiten ofrecer cirugías de calidad internacional mientras optimizamos recursos del hospital. La operación de Felipe funcionaba como centro financiero dentro del hospital legítimo. En el piso 4 del Hospital Nacional había instalado oficinas dedicadas para manejar tasas de seguridad, transferir dinero robado a cuentas internacionales y generar documentación falsa que justificara cada peso como inversión en seguridad médica. Cada peso robado pasaba por sistema de justificación que verificaba explicación médica técnica de la tasa, transferencia automática a cuentas europeas, documentación que respaldara la legalidad médica del cobro adicional.
Nuestro sistema de tasas de seguridad es más profesional que muchos hospitales internacionales, se jactaba Felipe durante revisiones mensuales. Incluso auditores del Ministerio de Salud no podrían detectar irregularidades sin investigación forense completa de cada protocolo. Pero Felipe tenía un secreto que sus víctimas jamás imaginaron. El dinero robado no se quedaba en Colombia. Se transfería sistemáticamente a Europa, donde Felipe había construido un imperio de lujo que incluía propiedades en los destinos más exclusivos del mundo. Su yate Seguridad Médica de 25 metros estaba amarrado en el Támesis, Londres, valorado en $8 millones. Su penthouse en Mayfair, Londres, de 400 metros cuadrados con vista al Hyde Park, había costado $12 millones. Su villa en la Toscana italiana, con viñedos privados y helipuerto, había sido adquirida por $15 millones. Pero la joya de su imperio era un castillo del siglo XVI en Marbella, España, completamente restaurado con tecnología moderna que había comprado por $18 millones. Todo financiado con tasas de seguridad robadas a ancianos que creían estar pagando por protocolos médicos legítimos. Felipe había cometido un error estratégico fatal. Había asumido que podría operar indefinidamente sin que ningún paciente anciano sospechara que estaba siendo robado sistemáticamente. No había considerado que eventualmente cobraría tasas falsas a alguien cuya cirugía sería cancelada, exponiendo que las tasas de seguridad no tenían función médica real. Su base de datos incluía el nombre de Mercedes Urrutia, 71 años, cirugía de vesícula, tasa de seguridad abdominal, $850,000, sin saber que Mercedes era vecina íntima de Esperanza Petro, madre del presidente. Cuando la cirugía de Mercedes fue cancelada, pero la tasa de seguridad no fue devuelta, había iniciado la investigación que destruiría todo su imperio criminal y exposara su imperio de lujo europeo. Doña Mercedes Urrutia había sido paciente del Hospital Nacional durante 8 años, confiando completamente en Dr. Felipe Santos para manejar diversos procedimientos médicos relacionados con su edad. A sus 71 años necesitaba una cirugía de vesícula que había sido posponiendo por temor, pero que finalmente había decidido realizar siguiendo recomendaciones médicas estrictas. Doctor Santos es un ángel, le había dicho Mercedes múltiples veces a su vecina más cercana, Esperanza Petro, madre del presidente. Su programa de cirugía segura me da tranquilidad total. Siempre explica cada protocolo y me asegura que utilizan los mejores estándares internacionales. Mercedes había completado todos los preparativos para su cirugía, exámenes preoperatorios, consultas con anestesiólogo, autorización de su EPS y el pago de $850,000 por la tasa de seguridad abdominal que Felipe había explicado como protocolo obligatorio para cirugías en adultos según normativas internacionales. Doña Mercedes le había explicado Felipe durante la consulta preoperatoria, la tasa de seguridad abdominal garantiza que utilizaremos equipos esterilizados con tecnología alemana, materiales quirúrgicos importados de Suiza y protocolos de bioseguridad de la Clínica Mayo. Es una inversión en su seguridad que vale cada peso. Mercedes, confiando completamente en la expertise médica de Felipe, había pagado los $850,000 sin cuestionar. Su cirugía estaba programada para el martes 14 de mayo de 2024 a las 8 a.m. y ella había llegado al hospital el lunes por la noche para preparación preoperatoria final. Pero a las 6 a.m. del día de la cirugía, una enfermera informó a Mercedes que su procedimiento había sido cancelado debido a complicaciones imprevistas en el quirófano principal. Le aseguraron que la cirugía sería reprogramada en 2-3 semanas y que todos los preparativos seguían vigentes. ¿Y la tasa de seguridad que pagué?, preguntó Mercedes naturalmente. ¿Será transferida a la nueva fecha o me la devuelven? La respuesta que recibió la confundió completamente. Las tasas de seguridad no son reembolsables porque ya se utilizaron para preparar protocolos específicos para su cirugía. Deberá pagar una nueva tasa de seguridad para la fecha reprogramada. Mercedes quedó perpleja. Si la cirugía no se había realizado, ¿cómo era posible que la tasa de seguridad ya hubiera sido utilizada?
¿Qué protocolos específicos se habían preparado si ni siquiera había entrado al quirófano? Cuando Mercedes preguntó específicamente qué protocolos se habían ejecutado con su dinero, recibió explicaciones cada vez más vagas. Los protocolos de seguridad se activan desde el momento del pago. Los equipos especializados se reservan y esterilizan anticipadamente. Los materiales importados se ordenan específicamente para cada paciente. Esperanza, le dijo Mercedes a su vecina esa misma tarde, algo no me cuadra con esta tasa de seguridad. Si mi cirugía fue cancelada antes de que yo entrara al quirófano, ¿cómo es posible que ya hayan usado los 850,000 pesos que pagué? ¿Qué equipos alemanes utilizaron si no me operaron? Esperanza revisó los documentos que Mercedes había recibido del hospital y notó algo extraño. No había ningún documento oficial que explicara específicamente en qué consistía la tasa de seguridad abdominal o qué servicios específicos incluía. Solo había un recibo genérico que decía tasa de seguridad, protocolo internacional. Mercedes, esto no es normal, concluyó Esperanza después de revisar la documentación. Un servicio médico real debe tener descripción específica de qué incluye. Si pagaste por protocolos que supuestamente ya se ejecutaron, deberían poder mostrarte evidencia de qué se hizo exactamente. Mercedes decidió regresar al hospital para obtener explicaciones detalladas sobre el destino de su dinero. Cuando pidió hablar directamente con Felipe, le dijeron que estaba en conferencia médica internacional y que regresaría en 2 semanas. Cuando pidió documentación específica sobre los protocolos ejecutados con su tasa de seguridad, le dijeron que esa información era confidencial según protocolos internacionales. Fue entonces cuando Mercedes tomó una decisión que Felipe nunca había anticipado: contactar directamente a la Superintendencia de Salud para preguntar si las tasas de seguridad abdominal estaban establecidas en alguna normativa oficial. La respuesta de la Superintendencia fue categórica. No existe ninguna normativa nacional o internacional que establezca tasas de seguridad abdominal como obligatorias para cirugías. Los únicos cobros autorizados en hospitales públicos son los establecidos específicamente en el Manual Tarifario Oficial. Cuando Mercedes compartió esta información con Esperanza, su primera reacción fue de indignación total. Mercedes, te robaron 850,000 pesos con una tasa completamente inventada. Si hicieron esto contigo, están robando a cientos de ancianos más. La segunda reacción de Esperanza fue llamar inmediatamente a su hijo Gustavo para reportar que un doctor del Hospital Nacional estaba cobrando tasas falsas a ancianos que necesitaban cirugías urgentes. Gustavo, le dijo Esperanza a Petro por teléfono, Mercedes pagó 850,000 pesos por una tasa de seguridad que la Superintendencia de Salud dice que no existe en ninguna ley. Si esto le pasó a ella, ¿cuántos otros ancianos están siendo robados por doctores que inventan tasas falsas? La reacción de Petro fue inmediata y furiosa. Mamá, si Felipe Santos está inventando tasas médicas para robar a ancianos vulnerables, no es solo fraude, es abuso de autoridad médica contra las personas más confiadas del país. Voy a ordenar investigación presidencial completa inmediatamente. La investigación presidencial comenzó esa misma noche con una orden específica: investigar cada tasa de seguridad cobrada por Felipe Santos sin alertarlo sobre la investigación en curso y rastrear el destino del dinero robado. La investigación ordenada por el presidente Gustavo Petro se convirtió en la operación más compleja contra fraude médico en la historia de Colombia. Bajo el nombre código Operación Cirugía Limpia, un equipo de 55 especialistas trabajó durante 8 semanas para documentar la magnitud completa del robo sistemático de ancianos ejecutado por Dr. Felipe Santos y rastrear su imperio de lujo internacional. El primer paso fue el análisis forense de tasas de seguridad cobradas en el Hospital Nacional. Auditores especializados accedieron a bases de datos médicas y financieras sin autorización de Felipe, analizando cada cobro realizado a pacientes ancianos durante los últimos 3 años. Señor presidente, reportó la contadora forense Patricia Morales, directora del equipo de auditoría médica, hemos analizado 156,000 procedimientos médicos para pacientes mayores de 65 años. El 89% incluyen tasas de seguridad que no aparecen en ningún manual tarifario oficial.
Los cobros promedian 847,000 pesos por procedimiento. Los resultados eran devastadores. Felipe había inventado 23 tipos diferentes de tasas de seguridad según el tipo de cirugía: tasa de seguridad cardíaca, tasa de bioseguridad oncológica, tasa de protección ortopédica, tasa de seguridad neurológica, todas completamente inexistentes en cualquier normativa médica. Felipe no solo robaba dinero, explicó el auditor médico asignado al caso, había creado un sistema completo de tasas falsas que hacían que el robo pareciera protocolo médico legítimo, engañando sistemáticamente a ancianos que confían en autoridades médicas. La segunda fase de la investigación fue rastrear el destino internacional del dinero robado. Los investigadores financieros siguieron las transferencias que Felipe realizaba cada vez que cobraba tasas de seguridad a ancianos. Tenemos documentación completa del flujo de dinero robado, reportó el especialista. Felipe había creado 8 cuentas bancarias en Londres, Suiza y España, disfrazadas como Fondo de Investigación Médica Internacional, Cuenta de Equipamiento Hospitalario Europeo y Sociedad de Protocolos Médicos Avanzados. Los registros bancarios internacionales revelaban transferencias sistemáticas que coincidían exactamente con los días de mayor volumen de tasas de seguridad cobradas en el hospital. Cada vez que Felipe robaba 15-20 millones de pesos en tasas falsas, transfería el equivalente en dólares a sus cuentas europeas. La tercera fase documentó el imperio de lujo que Felipe había construido con dinero robado. Investigadores internacionales verificaron propiedades registradas a nombre de Felipe y empresas asociadas en Europa. Los números son devastadores, reportó el investigador de bienes internacionales. Felipe posee un yate de 8 millones de dólares en Londres, un penthouse de 12 millones también en Londres, una villa de 15 millones en la Toscana italiana y un castillo de 18 millones en Marbella, España. Total, 53 millones de dólares en propiedades de lujo. Fotografías obtenidas por investigadores mostraban a Felipe disfrutando su imperio, navegando su yate por el Támesis, organizando fiestas en su penthouse de Mayfair, cazando en los viñedos de su villa toscana y dando recorridos por su castillo español a huéspedes millonarios. Felipe no solo robó para vivir bien, explicó el investigador principal, robó para vivir como millonario europeo, financiando un estilo de vida que solo oligarcas pueden permitirse, todo con dinero de ancianos colombianos que confiaron en él para salvar sus vidas. La cuarta fase fue la más técnica, entender exactamente cómo Felipe había logrado robar durante 6 años sin detección. Auditores médicos analizaron cada proceso que Felipe había establecido para cobrar tasas falsas. Hemos descubierto un sistema criminal sofisticado, reportó el auditor jefe. Felipe había creado documentación falsa que hacía que tasas inventadas parecieran protocolos médicos internacionales legítimos. Incluía manuales falsos, certificaciones falsas y hasta correspondencia falsa con hospitales europeos. Felipe había falsificado cartas de la Clínica Mayo, Johns Hopkins y hospitales alemanes confirmando que las tasas de seguridad eran estándares internacionales obligatorios para cirugías geriátricas. Había creado certificaciones falsas que lo acreditaban como especialista en protocolos de seguridad internacionales. La quinta fase documentó conexiones con empleados cómplices y proveedores falsos. Los investigadores descubrieron que Felipe había creado una red de 15 empleados que mantenían el sistema de robo funcionando y 8 empresas falsas que justificaban las transferencias internacionales. Felipe operaba como director de una organización criminal dentro del hospital, concluyó el investigador principal. Tenía empleados especializados en convencer ancianos, justificar tasas falsas y transferir dinero robado a Europa sin detección. Las grabaciones de reuniones internas revelaban a Felipe instruyendo a empleados sobre cómo maximizar cobros de tasas falsas. Ancianos con cirugías urgentes aceptan cualquier tasa que les digamos que es obligatoria. Usen terminología médica técnica. Nunca reconozcan que las tasas son opcionales.
La sexta fase fue infiltración directa. Un agente médico se hizo pasar por cirujano visitante interesado en implementar protocolos de seguridad similares, documentando desde adentro las instrucciones que Felipe daba para mantener el robo operando. Hemos grabado conversaciones donde Felipe instruye personalmente a médicos sobre cómo convencer a ancianos de que las tasas de seguridad son obligatorias por ley internacional, reportó el agente infiltrado. Felipe opera como profesor de robo médico sistemático. Las grabaciones obtenidas revelaban a Felipe dando instrucciones específicas. El objetivo es extraer máximo dinero de cada cirugía sin generar sospechas. Si ancianos preguntan por devoluciones, explíquenles que los protocolos ya se ejecutaron. Si cuestionan la legalidad, muestren documentación falsa de hospitales internacionales. Pero la revelación más impactante vino cuando los investigadores descubrieron que Felipe había estado planeando expandir su sistema a otros hospitales de América Latina, vendiendo franquicias de protocolos de seguridad médica a doctores de 6 países. Felipe no solo robaba ancianos colombianos, concluyó el investigador internacional, estaba exportando su tecnología de robo médico para crear una red continental de doctores millonarios financiados por pacientes vulnerables. Cuando la investigación tuvo evidencia suficiente para proceder legalmente, Petro tomó una decisión sin precedentes: tender una trampa pública a Felipe utilizando los mismos métodos de engaño que él había empleado contra ancianos, pero con una revelación adicional que expondría su imperio de lujo ante todo el país. Vamos a invitar a Felipe a una ceremonia de reconocimiento por implementar protocolos de seguridad internacionales, decidió Petro. Va a recibir una medalla por su servicio a la medicina, y en ese momento lo confrontaremos con evidencia de sus crímenes y fotos de sus propiedades millonarias financiadas con dinero robado. Cuando la investigación tuvo evidencia suficiente para proceder legalmente, Petro tomó una decisión sin precedentes: tender una trampa pública a Felipe utilizando los mismos métodos de engaño que él había empleado contra ancianos, pero con una revelación adicional que expondría su imperio de lujo ante todo el país. Vamos a invitar a Felipe a una ceremonia de reconocimiento por implementar protocolos de seguridad internacionales, decidió Petro. Va a recibir una medalla por su servicio a la medicina, y en ese momento lo confrontaremos con evidencia de sus crímenes y fotos de sus propiedades millonarias financiadas con dinero robado. La ceremonia de reconocimiento que destruiría para siempre a Dr. Felipe Santos fue organizada meticulosamente por el presidente Gustavo Petro como la trampa más emotiva de su mandato. Felipe fue invitado a Casa de Nariño para recibir la Medalla Nacional de Excelencia en Protocolos Médicos Internacionales por su trabajo revolucionario implementando estándares de seguridad europeos en hospitales colombianos. Felipe fue invitado a Casa de Nariño para recibir la Medalla Nacional de Excelencia en Protocolos Médicos Internacionales por su trabajo revolucionario implementando estándares de seguridad europeos en hospitales colombianos. Doctor Santos, le había dicho Petro durante la invitación telefónica, queremos reconocer públicamente su contribución excepcional a la seguridad médica de nuestros adultos mayores. Los ancianos de Colombia han beneficiado enormemente de sus protocolos de seguridad internacionales. Felipe había aceptado la invitación con orgullo absoluto, convencido de que había engañado exitosamente a todo el país y que ahora recibía reconocimiento oficial por robar sistemáticamente a 89.000 ancianos durante 6 años para financiar su imperio de lujo europeo. Presidente Petro, había respondido Felipe, es un honor recibir reconocimiento por mi compromiso con la seguridad médica internacional. Siempre he creído que los ancianos colombianos merecen los mismos protocolos de seguridad que se utilizan en las mejores clínicas europeas. La ceremonia fue programada para transmisión en vivo con la asistencia de Mercedes Urrutia, cuya cirugía había sido cancelada, don Eduardo Ramírez, representante de pacientes, y 60 víctimas ancianas que habían pagado tasas de seguridad falsas en el Hospital Nacional. Vamos a mostrar a Felipe exactamente quiénes son las personas a las que ha estado robando, había planeado Petro. Pero también vamos a mostrar al país cómo utilizó ese dinero robado para vivir como millonario europeo mientras sus víctimas se endeudaban para pagar cirugías.
A las 3 p.m., Felipe llegó a casa de Nariño vestido con su mejor traje y portando muestras de certificaciones internacionales que planeaba regalar ceremonialmente al presidente. Lo que no sabía era que cada certificación en su maletín había sido verificada como falsa por expertos internacionales. «Doctor Santos», comenzó Petro frente a las cámaras nacionales, «antes de entregarle su medalla, nos gustaría que nos explique personalmente cómo garantiza que sus protocolos de seguridad cumplen estándares internacionales». Felipe sonrió con la confianza de quien creía haber perfeccionado el engaño más sofisticado en la historia médica. «Presidente, mis protocolos de seguridad están basados en estándares de la Clínica Mayo, Johns Hopkins y hospitales alemanes. Cada tasa de seguridad garantiza que utilizamos equipos y materiales de calidad europea». «Excelente», respondió Petro activando la primera parte de su trampa. «Tenemos aquí a doña Mercedes Urrutia, quien pagó 850,000 pesos por su tasa de seguridad abdominal. ¿Podría explicarnos exactamente qué protocolos específicos se ejecutaron con ese dinero?» Mercedes se acercó con el recibo de su tasa de seguridad y el documento de cancelación de cirugía. «Doctor Santos me explicó que la tasa garantizaba equipos alemanes y materiales suizos», dijo Mercedes, siguiendo el guión que Petro le había proporcionado. «Pero mi cirugía fue cancelada y me dijeron que la tasa ya había sido utilizada». Felipe examinó los documentos con ligera incomodidad. «Exactamente, doña Mercedes. Los protocolos de seguridad se ejecutan desde el momento del pago. Los equipos se reservan, los materiales se importan, los seguros internacionales se activan». «Perfecto», dijo Petro, sacando un documento de su escritorio. «Doctor Santos, ¿puede explicarnos por qué la Superintendencia de Salud, la Clínica Mayo y Johns Hopkins han confirmado que no existe ninguna tasa de seguridad abdominal en protocolos médicos internacionales?» El rostro de Felipe se transformó instantáneamente de confianza a confusión total. «¿Confirmado por quién? Debe haber algún error en la comunicación, presidente». Petro activó una pantalla que mostraba cartas oficiales de hospitales internacionales. «No hay error, doctor Santos. Hemos contactado directamente a cada institución que usted menciona. Todas confirman que nunca han establecido tasas de seguridad como protocolos obligatorios». Felipe intentó defenderse desesperadamente. «Presidente, los protocolos internacionales son complejos. Puede haber malentendidos en las traducciones». «Doctor Santos», lo interrumpió Petro implacablemente, activando una segunda pantalla que mostró fotografías aéreas del yate de Felipe en Londres. «Sí o no es propietario de un yate de $8 millones en el Támesis». Silencio absoluto en la sala. Felipe se dio cuenta de que había caminado directamente hacia su propia destrucción. Petro continuó activando imágenes del imperio de Felipe. «Sí o no posee un penthouse de $12 millones en Mayfair, Londres. Sí o no es dueño de una villa de $15 millones en la Toscana italiana con viñedos privados. Sí o no compró un castillo de $18 millones en Marbella, España. Sí o no financió estos $53 millones en propiedades de lujo con tasas de seguridad falsas cobradas a 89,000 ancianos colombianos». Felipe se desplomó en su silla, incapaz de sostener la mirada de Mercedes y los otros ancianos presentes que lo observaban con horror creciente al ver las imágenes de lujo que habían financiado con sus cirugías. ¿Sí o no navegaba en su yate por el Támesis mientras ancianos como Mercedes se endeudaban para pagar sus tasas de seguridad inventadas? Fue entonces cuando Felipe hizo algo que selló definitivamente su destino. Confesó haber robado sistemáticamente para financiar su imperio de lujo. «Sí», murmuró Felipe con voz quebrada. «Sí, tengo propiedades en Europa. Sí, las tasas de seguridad generaron esos fondos. Sí, sabía que no eran obligatorias por ley». El estudio quedó en silencio devastador. Mercedes comenzó a llorar al ver las fotos del yate que había sido financiado parcialmente con los 850,000 pesos que ella había pagado creyendo que era para su seguridad médica. «Pero no era para lujo personal», continuó Felipe tratando de justificar lo injustificable. «Era para investigación médica avanzada. Las propiedades europeas me permiten estudiar protocolos internacionales de primera mano». Don Eduardo se acercó al micrófono. «Doctor Santos, usted convirtió nuestro miedo a morir en su fondo personal para yates y castillos. Ancianos como Mercedes vendieron sus pertenencias para pagar sus tasas falsas mientras usted compraba villas en Italia con nuestro dinero».
Petro anunció entonces las acciones inmediatas. Dr. Felipe Santos, Sandra López, Roberto Vargas, Carmen Mendoza y 15 cómplices han sido arrestados. El Hospital Nacional será intervenido completamente. Los 45 millones de dólares en propiedades serán confiscados y vendidos para devolver dinero a víctimas. Pero Petro tenía una revelación final. Felipe no solo robó a ancianos colombianos para financiar su imperio europeo. Estaba vendiendo su tecnología de tasas de seguridad a doctores en Argentina, Chile, Perú, México, Ecuador y Guatemala. Hemos alertado a todos estos gobiernos sobre esta red internacional de robo médico. Las reacciones a la transmisión presidencial fueron inmediatas y transformaron completamente la medicina privada en América Latina. En menos de 24 horas, gobiernos de 6 países habían ordenado investigaciones similares sobre doctores que cobraban tasas de seguridad inexistentes a pacientes vulnerables. Dr. Felipe Santos fue sentenciado a 30 años de prisión por robo sistemático agravado, estafa masiva contra población vulnerable y lavado de activos internacionales. Sus cómplices recibieron sentencias entre 12 y 20 años, convirtiendo el caso en el mayor escándalo médico en la historia de América Latina. Durante el juicio, Felipe intentó justificar sus crímenes con una frialdad que horrorizó al tribunal. Los protocolos de seguridad médica requieren inversión en tecnología internacional. Yo simplemente optimicé la financiación utilizando tasas que reflejaban el costo real de medicina de clase mundial. Dr. Sandra López, quien había creado las justificaciones técnicas falsas, se quebró completamente. Felipe me convenció de que estábamos elevando estándares médicos colombianos a nivel europeo. Ahora entiendo que robamos sistemáticamente a 89,000 ancianos que confiaron en nosotros para salvar sus vidas. El caso transformó las regulaciones médicas en todo Colombia. Petro implementó el protocolo Mercedes, que prohíbe cualquier cobro hospitalario no establecido específicamente en el manual tarifario oficial. Requiere auditorías mensuales de todos los cobros a pacientes y establece penas de 25 a 40 años para doctores que inventen tasas falsas. Ningún doctor volverá a cobrar tasas inventadas a pacientes vulnerables, explicó Petro durante la implementación del protocolo. Cada peso cobrado en hospitales debe estar justificado por ley y disponible para verificación pública. Los 45 millones de dólares en propiedades de Felipe fueron confiscados y vendidos. El yate, penthouse, villa italiana y castillo español fueron subastados internacionalmente. Todo el dinero recuperado fue distribuido entre las 89,000 víctimas, con compensación adicional del Estado para cubrir intereses y daño moral. Mercedes Urrutia se convirtió en la primera Defensora Nacional de Transparencia Médica, un cargo creado para educar a pacientes sobre cómo verificar que todos los cobros hospitalarios estén establecidos por ley. Felipe me robó 850,000 pesos para financiar su yate en Londres. Mi trabajo ahora es asegurar que ningún paciente más sea estafado por doctores que inventan tasas falsas. Un año después, Colombia tenía las regulaciones médicas más transparentes del mundo, con sistemas que hacían imposible cobrar tasas no autorizadas oficialmente. El modelo fue adoptado por 15 países como estándar internacional de protección contra fraude médico. Felipe Santos permanece en prisión cumpliendo su sentencia de 30 años. Los psicólogos penitenciarios reportan que mantiene que sus víctimas deberían haber investigado mejor antes de confiar ciegamente en autoridades médicas, y que su imperio de lujo era inversión necesaria en investigación médica internacional. La historia de Felipe Santos se convirtió en una lección permanente. Cuando doctores utilizan autoridad médica como arma contra los más vulnerables para financiar imperios de lujo, la traición se vuelve más cruel que cualquier robo común. Y cuando esa traición es expuesta públicamente, la justicia debe incluir la confiscación completa del imperio construido con dinero robado. El Hospital Nacional fue renombrado Hospital de Transparencia Médica Mercedes Urrutia, donde cualquier paciente puede verificar que todos los cobros estén establecidos por ley. Una placa memorial honra a los 89,000 ancianos que fueron robados sistemáticamente, pero también celebra a Mercedes Urrutia, cuya cirugía cancelada expuso el robo médico más sofisticado y el imperio de lujo más cruel en la historia de la medicina. ¿Verificas que todos los cobros médicos que pagas estén establecidos oficialmente por ley? ¿Confías en que los doctores no inventan tasas para financiar imperios de lujo?
Comparte esta historia para que más familias aprendan a proteger a sus ancianos de tasas médicas falsas y nunca paguen procedimientos sin verificar que cada peso esté justificado legalmente.